adelante. Pues bienvenidos a esta casa, a esta asamblea, sí, la casa de Israel, ahora que nos ha abierto sus puertas, gloria al Padre bendito, aleluya. Sí, pues vamos a iniciar con esta reunión, esta bella reunión, mis amados hermanos, sí. Somos poquitos, pero con un gran corazón, sí. Somos poquitos, pero con un gran corazón dispuestos a qué? A comentar, a servir, a leer, a orar y hacer lo que sí al Padre bendito sí le agrada, estar delante de Él, delante de su presencia. Así que adelante, mi hermana Elia, adelante con Amén, amén. bienvenidos, cada Aleluya. uno de ustedes, hermano. Gracias, amado Padre soberano, creador, Rey del universo, te alabamos. Bendecimos tu nombre, tu grandeza, mi Padre, tu señorío. Te damos la gloria y la alabanza, Padre eterno. Gracias. Gracias por esta oportunidad, mi Padre. Gracias, gracias. Gracias por este momento tan especial, mi Padre bendito y amado, soberano, creador, que tú haces posible todas las cosas, Padre. Todo está en tus manos, todo está en tu poder, todo está bajo tu dominio, tu potestad, bendito Rey de la Gloria. Gracias por nuestro amado y querido Maestro Yahushua, tu Hijo amado Padre, nuestro precioso Redentor, bendito Yahweh. Nos acercamos a ti, mi Padre, confiadamente en esta tarde, mi Padre querido, porque tú hiciste posible, Padre, todas las cosas, bendito Yahweh, porque solamente tú, oh Rey del cielo, conoces nuestro corazón, conoces nuestra ansiedad, nuestra necesidad, nuestra sed de ti, mi Padre. Gracias por este inmenso privilegio, mi Padre. Gracias por escuchar los ruegos de tu pueblo, Yahweh. Gracias por prestar atención, Padre mío, Padre de la gloria. Gracias, gracias te damos, Yahweh. Padre mío, Padre eterno, te rogamos, mi Padre querido. Sabemos que no fue en vano, Padre, que esta reunión se hiciera en esta tarde, mi Padre bendito y amado. No fue en vano, Yahweh, porque tú tienes preparada la porción, Padre, que necesitamos en esta tarde. Mi Padre querido, gracias. Gracias por esa porción, por ese pan de vida, por esa palabra que sale de tu boca, Yahweh. Aleluya. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, que podamos recibir, Padre, que podamos recibir, atesorar, mi Padre amado y eterno, lo que tú tienes preparado, Padre, para nosotros, para nuestra vida, para seguir adelante, caminando, instruyéndonos, Padre, en tu bendita palabra, en ese pan de vida, en ese alimento que es para vida eterna. Padre bendito, amado y soberano, creador, grande, majestuoso, todopoderoso, el Rey de la gloria, el Rey de las alturas, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Aquí estamos, Yahweh. Tómanos en tus manos, toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, en tus manos, Yahweh. Oh, Padre, y obra tú en nuestros seres, en nuestra vida, mi Padre, para que estemos agradables delante de tu presencia, que nuestro corazón esté abierto para recibir todo, Padre, lo que tú tienes para darnos, porque todo es para beneficio de nuestras vidas, mi Padre, para agradarte a ti, para exaltarte a ti, para darte la gloria y el honor, mi Padre eterno y soberano. Gracias, Rey de la gloria. Gracias, mi Padre querido. Gracias porque tú nos muestras, mi Padre, que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta, Yahweh. Tú eres el que nos lleva por guías de vida, Padre. Tú nos conduces, Padre, por aguas tranquilas. Bendito Yahweh soberano. Bendito Rey de la gloria. Toma esta reunión en tus manos y enseñoréate de nuestras vidas, mi Padre. Para tu gloria y para tu honra te alabamos y bendecimos en el nombre de nuestro precioso y amado Redentor, Yahushua HaMashiach. Aleluya. Bendito seas, Yahweh. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a su nombre. Amén, amén. Amén, amén. ¿Sí? Dice el Salmo 112, verso 1. Aleluya. Feliz el hombre que respeta a Yahweh, que se dedica con fervor a sus mandamientos. Dice, feliz, aleluya, dice, feliz el hombre que respeta a Yahweh, que se dedica con fervor a sus mandamientos. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, sí, gracias a nuestro Padre bendito, Él tiene todo dispuesto y Él sabe por qué pasan las cosas. Todo Él lo sabe, lo ve, lo conoce, sí. Entonces, para esta, esta porción, que es la porción 6 del tercer año de nuestro estudio, del estudio de la Torá, que es Números capítulo 12, sí, desde el verso 1 al verso 16, sí. Le voy a pedir a mi hermana Flor, por favor, si lo quiere leer, sí.
si quiere leer la porción que es capítulo 12, ahí ya lo puso mi hermanito Gabriel. Gracias, mi hermano. Sí, hermano. Adelante, mi hermana. Adelante, mi hermana Amén, Flor. amén. Cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cuchita con la que se había casado. ¿Se casó con una mujer cuchita? Además decían, ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado por nosotros también? Y Yahweh lo oyó. Ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto Yahweh llamó a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la carpa de reunión. Así que los tres salieron. Yahweh bajó en una columna de nube, se paró a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos pasaron adelante. Y él les dijo, tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levante entre ustedes un profeta de Yahweh, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño. No así con mi servidor Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Enojado todavía con ellos, Yahweh se fue. Mientras la nube se retiraba de la carpa, allí quedó Miriam atacada de una costra blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de costra. Y Aarón le dijo a Moshe, por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. No permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de la carne consumida. Así que Moshe clamó a Yahweh y dijo, por favor, Elohim, te ruego que la sanes. Pero Yahweh le dijo a Moshe, si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y que entonces la dejen volver. Así sacaron a Miriam del campamento por 7 días y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se readmitió a Miriam. Después de eso, el pueblo salió de Hatzerot y acampó en el desierto de Parán. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Amén. Palabra de Yahweh. Amén. Gracias, mi hermanita. Gracias, hermana Flor. Bien, mis queridos hermanos, en el capítulo 11 de Números, escuchamos, vimos, estudiamos acerca de las rebeliones generales del pueblo de Israel, principalmente de aquellos extranjeros residentes, ¿no? O sea, como lo dice la escritura por ahí, la chusma, aquellos que viajaban con Israel, ¿sí? Quienes vivían en las afueras de qué, supuestamente de las afueras del campamento, y que fueron qué, acusados de instigar al menos alguna de las que, de esas rebeliones que se llevaron a cabo. ¿Sí? Ahora pues vamos a estudiar, sí, vamos a meditar en lo que es este capítulo 12 y nos intriga mucho, a mí me intrigó mucho encontrar que incluso aquellos más cercanos a Moshe también murmuraron, ¿no? Se rebelaron. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver, vamos a meternos en lo que es el estudio. Yo quisiera que mi hermano Gabriel, porque él tiene preparadas unas láminas excelentes, ¿para qué? Para este estudio, pues vamos a verlo y vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Adelante, mi hermano Gabriel. Gracias, mi hermano Mario. Bienvenido, hermano Ben también, que Mi nos hermano Ben. acompaña. Y no sé si alguien más entró, al que dicen, eh, así es, hermano. Bueno, capítulo 12, porción 6, y la llamamos Batedaber Miriam. Batedaber y habló Miriam. Y habló Miriam con Aarón contra Mosé. Este es el primer versículo. A causa de Haishá Hakuchit, de la mujer Cuchita, dice, hacer la caz que había tomado Mosé, pues
él, se habla de Moshe, había tomado una mujer cuchita. Este es el primer versículo. Como verán, a veces, muchas veces se lo analiza así en castellano, en español, y, y sí, habló, pero acá la palabra, fíjense que está la palabra hablar, dabar, la palabra dabar, pero en este modo verbal, teraber es como un hablar mucho más allá, dice el hebreo. Se puede traducir murmurar, como bien dijo el hermano Mario, Pastor Mario, que antes murmuró el pueblo y ahora va a murmurar cercanos a Mosé. Con Aarón, juntos con Aarón. Ve Mosé, dice, como diciendo en Mosé, pero ve también es contra, ¿no? Para, con, contra Mosé, dice. Y aquí da el porqué, la, el origen de Miriam para comenzar a hablar. Dice, Haisha Hakushit, la mujer Kushit. Dice, hacer la caja, o sea, que había tomado Mosé. Dice, y después vuelve a repetir. Acá hay que poner, yo puse en otro color porque dice, hay que preguntarse, ¿y por qué la repetición? Pues él había tomado una mujer Kushit. Y seguimos hasta el versículo 3. Wayomru, Wayomru, del verbo amar, y dijeron, o decir, o amar, decir, ¿no? Y dijeron a Wayomru, solo dijeron en plural, no, no dijo solamente, dijeron, solo a través, fíjense, esta palabra Bemosé, a través, Mosé es esto, ¿no? El nombre este, y ves la preposición que puede ser para, contra, por, en y a través también. O mejor dicho, acá más que a través es por, ¿no? Solo por Moisés, que quiere decir a través, habla. Yahweh, en plural, dijeron, ¿no ha hablado también por nosotros? Nosotros. Y Yahweh lo oyó. Vayishma Yahweh. Ahora bien, Mosé era un hombre humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. Vamos a terminar esta pantalla. Y dijo Yahweh inmediatamente a Mosé, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la carpa de Runo. Así que salieron los tres. Yahweh bajó en una columna de nube, se paró a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos pasaron adelante. Y él les dijo, oigan mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo, Yahweh, seré revelado a él en visión. En sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Mosé, que es fiel en toda mi casa. Dice, Bekol Beit Beti, mi casa, Neemán. Esta palabra es muy importante. Neemán. Él es fiel en toda mi casa, él es fiel. Fiel es, se traduciría, fiel es él. Boca a boca hablo con él, claramente y sin enigmas, sin confusión. Él contempla la manifestación de Yahweh. Y sigue, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Mosé? Dice, Umarúa, ¿por qué lo yerretem de la raíz iré?
diré, de tener temor o respeto. ¿Por qué no tuvieron temor o respeto? Legaber para hablar, o de hablar para hablar, legaber, beabdi, ve otra vez contra, por, o en mi siervo, contra mi siervo Bemosé, mi siervo Mosé. La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue y cuando la nube se apartó de encima de la tienda, Miriam Mesaraat, Mesaraat, Miriam estaba con costra, con lepra, tan blanca como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba Mesaraat. Otra vez se repite. Entonces, aquí hay que preguntarse, cualquiera puede pedir, pero aquí lo que primero que preguntarse, ¿y esto quién era, qué era la mujer cusita, no? La mujer cusita es, esto lo discuten muchos los sabios, ¿no? Eh, ¿de qué mujer estaba hablando Miriam? ¿Mm? No sé si usted, Mario, podría averiguar sobre esto. De Séfora, hermano, no. Sí, adelante. Sí, es Séfora, con la que Sí, tuvo dos hijos. Séfora, sí, Séfora, sí, Es ella, Séfora. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la duda es que Cusita quiere decir Cusí, de Cus, Ajá, y eso era una nación que no es Midian, porque recordemos que Ziporá, o Séfora, como le llaman, Ziporá, era de Midian. Entonces, por eso se genera la mujer Cusita. Tenía que haber dicho la mujer Marianita, exactamente. pero Porque dice pues la mujer Cusita. Ujú. porque nosotros, bueno, al menos nosotros conocemos a ella nada más, de Claro, que claro, habla la palabra, la escritura, ¿no? claro. ¿Y por qué les parece que dijo Cusita? Mi hermano. Lo que dijo la hermana es correcto. Nada más que hay que Claro. tomar en cuenta, sí es cierto. La escritura nos ha dado a conocer, nos ha dado a conocer en otros libros de que quién, que su mujer de quién, de Moshe, era Sípora. Ujú. Pero en un momento dado hay que recordar que ya habían que, si esa mujer, esa esposa que tuvo, era la hija de Yitro, era Madianita, pero sí hay que recordar que ya habían pasado, ¿qué? ¿Cuántos años? 40 años. No sé, hermano, sí, porque no nos da muchos indicios la escritura, pero sí podíamos deducir o podíamos en un momento dado, porque aquí desgraciadamente, hermano, desgraciadamente, muchas escrituras hablan de una mujer etíope, pero son especulaciones, hermano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí podríamos deducir que posiblemente, sí, Sífora, sí, ya había muerto, sí, y que él sí se casó con, ¿qué? Con esta mujer cushita, sí, pero no que tuvo un doble matrimonio, definitivamente no, sí, No, pero también eso es una especulación, ¿sí? también. De que nos está hablando de qué, de una mujer cushita, sí, pero pudo haber sucedido eso. Así es. Así es. Sí, como dije acá en el comentario, el hermano Ben y la hermana María del Orden, bienvenida también, hermana. Muy bien, los sabios dicen que especulan también de que Mosé pudo haberse casado antes de encontrar incluso antes cuando estaba en Egipto, porque recuerden que
Moshe vivió 40 años en Egipto, 40 años en el exilio y 40 años, los últimos 40 años en el desierto. Estos dicen algunos Sí, que ya estaba casada antes. Es una especulación más, ¿no? así es. Eh, que tenga dos, no. Como muy bien dijo el hermano Mario, no, no es posible. La otra opción, que parece que es quizás la más acertada por los sabios, es la que dice, ahí está poniendo el hermano Mario Salomón, que dijo, la discriminó por morena, por ser de Etiopía. También dice una cuestión de estatus. Algunos comentarios sugieren que Cusita podría referirse a una persona de piel. Ahí está, esta es la más aceptada. Cusita es como un eufemismo que se usa para una mujer de piel oscura. ¿M? Del reino de Cus, ubicada en el Egipto, que generalmente eran de piel oscura. Sin embargo, si la mayoría de los aportes bíblicos identifican a Séfora como la... eso que dice ahí en el comentario es la mayoría de los sabios. Esto lo dice, pero como una manera de decir, como hoy se podría decir, no sé si en en el país de México se usa, pero a veces los esposos, por lo menos en Argentina, le dicen mi negrita. Es una forma cariñosa de llamarle, aunque la mujer no tiene nada de negro, pero le dicen mi negrita linda y así. Una forma, un adjetivo, sí, criata linda. Sí, no sé si allá le dicen, pero bueno, es una forma de identificar a la misma Sífora, eh, pero de otra forma, ¿no? Con una cualidad, porque parece que sí era una mujer morena, y es como decir, por causa de la mujer morena que había tomado, ¿no? Porque él había tomado una mujer morena. Eso, eso, eso es un poco. Lo de Hermano, tomar a otra mujer es muy difícil que haya muerto así por ahí. Lo que algunos sabios también dicen, descartando otra mujer, es que hay que enfocarse en por qué estaba criticando a esa mujer. Mejor dicho, estaba criticando a Moisés, no a la mujer, a Moisés estaba criticando por causa de esta mujer. Y entonces algunos dicen que lo que estaba criticando es que Moisés, contrariamente a lo que uno pueden pensar que necesitaba mujer, al contrario, estaba criticando que a la misma Zipporá, que recuerden que Yitro, eh, una vez que salieron de Egipto, se la trajo y quedó con Moisés. eh, por lo que el trabajo del líder, que recordemos en el capítulo anterior, se quejó de que estaba abrumado por todas las tareas y le pidió ayuda a Yahweh, estaba también dejada de lado la mujer, como que si se hubiera separado por toda esa carga que tenía como líder. Y esa es una de las, también es una especulación, pero hay que analizar el sentido, ¿no? ¿No es cierto? Porque, fíjese, sí, adelante, mi hermano. fíjese, mi hermano, es cierto lo que usted dice, ¿no? Eso también son especulaciones, porque Claro, realmente la escritura no nos los dice. En el Talmud, hermano, sí, hay un comentario al respecto, ¿sí? Y dice que ¿cómo se llama? Que ese comentario referente a la mujer cushita de Moshe se refiere como rasgo de carácter, no exactamente, como etnia, ¿sí? exactamente. Esa es la Sí, otra posición que la hermana María Lourdes lo puso ahí en el chat. ajá, Dice, sin embargo, los rabinos argumentan que el término ese cusita se usaba para describir la personalidad y el carácter sobresaliente de Zipporá, no necesariamente la etnia. Exactamente, así es. exactamente. Porque parece que esa
esa forma de decir tenía, estaba alabando. Por eso lo que alaban, lo que dicen que estaba como del lado de la mujer, estaba criticando a Moisés como que había estado dejado de lado la mujer. No estaba cumpliendo Moisés los roles de esposo, del deber de esposo. Porque Ujú. recordemos que Moisés no era cura. Moisés no se transformó en un cura que, que se aparta de las mujeres, no. Y Y fíjese que eso el mismo tendría un Talmud, poco, ¿no? hermano, fíjese, ¿Eh? hermano, que el mismo Talmud, o sea, nos menciona que este carácter, por ejemplo, Kushita, significa modesta, sencilla, espiritual. ¿Sí? Lo que usted está diciendo ahorita, hermano, eso Ujú. es muy importante, ¿no? Sí. Y, y fíjense que esa crítica, porque acá después de analizar un poco qué podría ser la mujer cusita, hay que desprenderse e ir más allá, hay que ir a la crítica. O sea, fíjense que por eso hay una repetición, porque ¿qué necesidad había de repetir? Piensen en eso. ¿Qué necesidad había de decir por causa de la mujer cusita y después otra vez? Pues él había tomado una mujer cusita. ¿Mm? ¿No les parece es que esa repetición está queriendo decir algo que no tiene que ver con el detalle de ser la mujer cusita? Es como una confirmación, ¿no? Sí, pero no le está mostrando que lo principal no es la mujer cosita. No, es la murmuración en contra de él por el celo que tenía, ¿no? Exacto, porque por eso, fíjense que cuando termina de repetir, chácate. Solo a través de Moshe habla Yahweh. Por eso la posición esa de que muchos dicen que le estaba criticando a Moisés que la había dejado de lado, y la crítica era dicho de otra manera, no está cumpliendo los roles de, del esposo, pero no importa. Lo que quiere decir la repetición es que podía haber dicho cualquier cosa, podía haber dicho cualquier cosa allí. Eso es lo que está queriendo decir la repetición. No importa la mujer cusita, podría haber dicho la mujer mayanita, podría haber dicho la mujer morena, podría haber dicho eh, murmuraron porque Moisés estaba alejado de su esposa. No importa, cualquier cosa que como hombre, como esposo, eso es irrelevante. Lo irrelevante es que es una murmuración de algo, pero el corazón está acá, en el versículo 2. Adelante, Manaya. Sí, hermano Gabriel, creo que lo que más se enfoca ahí el comentario es que ella estaba como sembrando chisme, ¿no? Era como un chisme, estaba sembrando, vamos a decir, discordia entre el pueblo, ¿no? Me parece que se refiere a eso cuando repite dos veces, ¿no? Lo que ella estaba haciendo. Más bien me enfoco en eso, ¿no? De que ella estaba sembrando lo incorrecto ahí dentro de la congregación. Gracias, hermano Exacto, Gabriel. Era ese el comentario. exacto, exacto. Y esa siembra, ahora, fíjense que también no era solamente Miriam. Aarón no era inocente, más allá de que después discutiremos el por qué no fue castigado también a Aarón. Pero ese error, ¿cuál fue el error? Ya, ya, ya muchos dijeron, ¿no? La sonjará, hablar, murmurar, pero ¿cuál fue el error? A ver, ahora pasemos a eso. ¿Qué les parece que fue el error? Dice la hermana Carla, así es en la actualidad, a veces la propia familia te critica y más
más por lo que ya no hacemos lo que ellos hacen. Bueno, sí, sí, sí. La causa, eso es lo que quiere decir mi hermana y mis hermanos. Hay millones de causas para hablar, pero acá no importa la causa. Acá la clave está Watedaber. Y habló con Aarón y después cómo comienza el versículo 2. Wayomru, dijeron ambos. Y lo que dijeron, ahí está la clave de qué es en qué fallaron, ¿no? ¿Qué les parece a usted? Sí, hermano, aquí lo que Ujú. pasa, hay que ver que en el capítulo 11 nos hace ver que la murmuración desagrada a Yahweh, ¿sí? Claro, exactamente, No importa de quién salga, ¿sí? Como se ha exactamente. visto anteriormente en ese capítulo anterior o en capítulos anteriores, ¿sí? Aquí, lo más grave, ¿sí? Lo que no le pareció a Yahweh, porque Yahweh lo escuchó, es que se murmuró contra su siervo, contra su Exacto, mediador, ¿sí? Y el que murmura contra algún siervo, pues está murmurando contra Elohim. exacto, exactamente. Muy bien, Eso es. Dale, mi hermano. muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí dice, ¿no? Que solo a través de Moisés habla Yahweh. No ha hablado también a través de nosotros. ¿Cómo se llama eso? Esa acción. ¿Por qué le causó enojo a Yahweh? Esas preguntas. ¿Qué significa? Además de murmurar, ¿qué conlleva esa murmuración? ¿Qué les parece? Contrario a lo que dice el versículo 3, ahora Moisés era un hombre humilde. ¿Cómo estaban actuando los hermanos? ¿Qué es lo contrario a humilde? Altivez, muy bien. Soberbia, muy bien. De Arrogancia, arrogancia. muy bien. Y entonces, teniendo en cuenta que, como dijo el pastor Mario, que Yahweh escucha, no hay posibilidad de que uno se esconda ni en secreto. Yahweh escucha todo. Yahweh escucha aunque uno no vocalice el pensamiento. Se puede decir que escucha, entre comillas, Yahweh. ¿Cómo actuaron entonces los hermanos? Ya dijimos, ¿no? Contrario a humilde, arrogancia, altivez, todo. ¿Y qué significa? ¿Cómo se puede en una palabra decir que actuaron los hermanos de José murmurando? ¿Qué significa esta acción? Ante Yahweh, ¿no? No ante Moshe. A ver, ¿se sentían iguales? Sí, sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta acción? En una sola palabra. Arrogancia, hermano Gabriel, Arrogancia, arrogancia, ¿no? ese es el espíritu, ¿no? El espíritu de la murmuración, con arrogancia, soberbia. Claro, Y, en porque una sola palabra, ¿cómo se describe? ellos se estaban poniendo en el lugar de Moshe, ¿no? O sea, ellos querían ser igual. Cuando el Eterno testifica a favor de Moshe luego, ¿no? Cuando ellos hablan y murmuran de él, el Eterno testifica a favor de Moshe, ¿no? Cuando dice yo hablaré a él con él Claro, cara a cara y todas estas cosas, ¿no? O sea, está mostrando que Moshe era algo, por decirlo de alguna manera humanamente, era un hombre especial en el sentido de que era humilde, no había en su corazón, no había arrogancia, ¿no? No había soberbia, ¿no? claro, No se creía superior al Creador, ¿no?
cuando ellos Claro, quisieron poner en el lugar de Moshe. exactamente. ¿Y qué significa? Sigo insistiendo porque, como dijeron en el chat, también envidia, pero ante Yahweh, no ante Moshe, ante Yahweh, ¿qué significa esta acción? Yahweh pregunta, ¿por qué no tuviste temor o respeto? ¿Respeto a quién? ¿A Moisés o a quién? No, al O a, Creador, A Yahweh. Güey, porque era el siervo de Yahweh, ¿no? El servidor de Yahweh, Claro, ¿no? El profeta de Yahweh. no tuviste temor o respeto de hablar contra mi siervo Moisés. ¿A quién? ¿A Moisés? No. ¿A quién? A Yahweh. ¿Y qué significa no tener respeto o temor a Yahweh? ¿Qué significa? Una palabra que empieza con R, R, mejor dicho, R, y que la vamos a ver en otro personaje dentro de Rebeldía. poquito. ¿Cómo dijo? Rebeldía. Exactamente. Rebeldía. Por eso Yahweh le dice, como en pocas palabras, le está diciendo entre el versículo 4 y el versículo 8. ¿Quién les dio autoridad a ustedes como yo se la di a mi siervo, Abdi de Mosé? Yo lo elegí a él es el líder. Ustedes no quieren aceptar eso, entonces están siendo rebeldes. O sea, dentro del error de la enseñanza base de este capítulo, que es el Sonjará, el pecado, está otro, que es la rebeldía. Y lo vamos a ver en otro personaje llamado Korah, dentro de poquito. Pero aquí la gravedad es dos hermanos de sangre, ni siquiera que si eran hermanastros, no, de sangre. Y también el agravamiento que es un sumo sacerdote, además, Aarón, exactamente, como dice el hermano acá. Él sabe quién escoge y no a cualquiera, y no hay a quien escoja. Es como si lo llevamos a, a la actualidad, es como si viene alguien y dijera, entra a la congregación del pastor Mario y dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú crees que por medio de ti, pastor Mario, solamente habla yo o puede dar mensajes? Nosotros también, podría decir uno, ¿no? En hipotético, ¿no? Para dar un ejemplo parecido, ¿no? O si a alguien se le aparece al Mario Yosef y dice, ¿quién es usted para acá creerse que el único que tiene la verdad? Salón, bienvenido a Ujú. todos los que llevaron la Manalesis y a todos. ¿Se entiende? Wow, sí. Por un lado, el pecado de la murmuración, de nada. Solamente hay muy pocos casos donde la murmuración está permitida. Muy cantados casos, que es, por ejemplo, para evitar que alguien se entere que le quieren hacer mal a otra persona y entonces se habla, ¿no? hermano Ya Gabriel, sea, sí, adelante. aquí si nosotros vemos eh, los dos hermanos, hermanos de sangre, hermano, que en lugar de apoyar a quién, a Moshe totalmente, ¿sí? Estaban siendo que orgullosos, sí, cierto, como está Ujú. diciendo, pero aquí lo que se ve es que ellos estaban, esa envidia que tenían, sí, ese orgullo, estaban como acusando a Moshe del mismo pecado que los motivaba a ellos a hacer esa acusación, diciendo, ¿qué es lo que decían ellos? Sí, sí, solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado también por nosotros.
¿sí? O sea, como que estaban lanzando una acusación, ¿sí? A Moshe del pecado de qué? De orgullo, ¿sí? Ese pecado Exactamente. que los estaba motivando a ellos a hacer esa acusación, ¿no? Del cual que Yahweh los escuchó. Y el verso 3, ¿qué es lo que motiva o qué es lo que lleva a Moshe a escribir? ¿Sí? Sobre el corazón que humilde de Moshe, en donde dice que aquel varón, que Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso lo escribió Moshe, porque él escribió eso sobre él y sobre su corazón. Sí. Adelante, mi hermano. Exactamente. Y la humildad se ve en el silencio. eh, el silencio de Mosé. Solo va a hablar Mosé cuando necesita la intervención. Porque fíjense que la humildad está mostrando al Mosé, y aquí hay en el versículo 7 cuando le está mostrando quién es Mosé y cómo lo escogió Mosé, dice, Becol, Behol, Beti Neeman Hu, en toda mi casa fiel es él. Fíjense que la palabra Be'eman tiene la raíz de emuná, la raíz amán, que tiene que ver con certeza, verdad, fidelidad. La palabra emuná está aquí, implícita. Es como que está diciendo, más allá de la fidelidad que tiene Mosé con Yahweh, le está diciendo a ellos, miren, la fe que yo quiero es esta, la que tiene Mosé, la humildad. Ustedes están haciendo lo contrario a la fe que yo quiero. Y como ya dijimos, ¿no? La fe arrogante, altanera, de altivez, orgullosa, envidiosa, todo lo contrario de lo que Mosé es. Y por eso les dice, ¿por qué no tuvieron respeto? Iré, ¿m? Dice Yeretem, respeto al hablar contra Mosé, mi siervo Mosé. El respeto no es, obviamente que también involucra el respeto a Mosé, el respeto a una autoridad. Él fue escogido, eso no hay ninguna duda, pero el respeto, acá lo que está enseñando es a Mosé, el que respeta y ama al prójimo, es indudable que va a respetar y amar a Yahweh. No puede ir el amor a Yahweh y el amor al prójimo desconectado. Eso lo dicen, ¿no es cierto? Los emisarios como Juan. Nadie puede hablar, como era ese versículo que decía, el que no ama a su prójimo que ve, no puede amar a Yahweh quien no ve. ¿Mm? Por eso, cuando le preguntaron a Yahoshua o Yeshua cuál es el principal mandamiento, dijo el Shema, amar a Yahweh con todo tu corazón, y el segundo es semejante, es parecido al prójimo. De esos dos depende toda la Torah y los mandamientos. Entonces, el respeto, más que faltarle el respeto a Mosé, le faltaron el respeto a Yahweh. ¿Mm? Y entonces se enojó. Y fíjense que dice, en Anán, la nube, que ya lo estudiamos en el capítulo 10. La nube representa la presencia de Yahweh. Char Meal, y se apartó de sobre
la tienda. Y esto, más allá de ser una descripción de un movimiento o de un apartamiento espiritual o de la presencia, esto significa, recuerden que la tienda, más allá de la tienda del Lohel Moed, que era de donde se comunicaba Yahweh, la tienda somos cada uno de nosotros, conformamos tiendas, santuarios. Entonces, cuando uno está mostrando ahí que cuando uno peca, esa nube, lo que representa la presencia del Espíritu Santidad, también se puede apartar. Cuando uno obra con rebeldías, hace, como dijo el apóstol, el que sabe hacer, el que sabe lo que es recto y no lo hace, se considera pecado, ¿no? Entonces, aquí ya sabían que eso no tenían que hacerlo, pero se dejaron llevar por sus pasiones, por su carne, y cayeron en pecado. Y se apartó. Cuando se aparta la presencia, entonces uno queda expuesto. Acá en este caso sucedió lo que ya estudiamos en el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico, todo lo relacionado con Zaraat. Aquí está la palabra Zaraat, llamada lepra, pero no es la conocida lepra. Eso era una infección o afección sobrenatural con todo tipo de manchas y todas esas cosas, ¿no? Inflamaciones, todo. Eso es lo que se habla en el libro de Levítico y nosotros, eh, fíjense cómo el libro de Bamidbar o número se está experimentando las pruebas, es el libro de las pruebas y es el libro de nuestra vida también, las pruebas de nuestra vida, que de todo lo que ya se estudió. Dice la hermana Carla, primera de Johanna, ahí, que no ama no ha conocido a Yahweh porque Yahweh es amor. Muy bien esa cita, hermana Carla, exactamente. Acá lo que le estaba faltando los hermanos es el amor. Por falta de respeto y estaban faltando al amor a Yahweh por la rebelión, por rebelarse. Entonces Miriam queda con Sarah. Fíjense que aquí hay una relación, Sarah tan blanco como la nieve y Cushit tiene relación con lo moreno, lo oscuro. Entonces, acá hay como este castigo, por ahí, si quizás dijo por esa mujer morena, podría ser el eufemismo de Cushit, eh, estaba como la relación de los colores, no es simplemente por decir, es como, a ver si lo digo, si me hago entender, el color oscuro representa el pecado, en este caso, el error. Y lo blanco era para santificar ese error, pero la santificación requiere una rectificación, ¿no es cierto? Una rectificación, un corregir, un hacer teshuva, un arrepentimiento. Y por eso Miriam quedó este, con Sarat, con esa afección que requería salir del campamento, ¿no? ¿Qué les parece entonces? ¿Por qué ahora viene la gran pregunta que no es fácil responderla? ¿Por qué Miriam y no Aarón? Aarón no recibió el castigo de lepra. Puede haber sido esa diferencia. ¿Por qué? Porque los dos hablaron, los dos dijeron esta pregunta. ¿Por qué hasta a través solo de Moisés habla Yahweh? La rebelión fue de ambos, pero el castigo fue solo de Miriam. ¿Por qué puede ser?
Adelante, mi hermana. Yo creo, por lo que dice acá, creo que él reconoció lo que habían hecho, ¿no? Porque él dice que él reconoció, aparte, él le pidió a Moshe que orara por ella, ¿no? Digo, yo creo que, no sé, corríjame, hermano Gabriel, yo creo que cuando él dice, le pide que oren porque por lo que habían hecho, lo que habían dicho, Moshe intercede por ella. Entonces creo que ahí él reconoció el error o el pecado, vamos a decir, ¿no? Porque el Así pecado, es. digo yo, es una cosa y el error es otro, ¿no? Yo creo que él reconoció y creo que por eso pasó, como vamos a decir, como que él no tuvo en sí el castigo que tuvo ella. No sé, corríjame. Exactamente. Esa es una de las causas, ¿no? Inmediatamente, luego de que estaba atacada con una costra, con Sarat, Aarón le habla a Mosé. Por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. No permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de la madre en la mitad de la carne consumida. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Qué puede ser? Acá en esta versión no se puede apreciar bien porque aquí está en bien literal, ¿no? Además, el campamento esperó, o sea, no se movió. Eso después, ¿no? Para mí que Eso, Miriam inició la queja, la murmuración. ¿cómo? ¿Mi hermana? Eh, para mí que Miriam, como que ella fue la que inició esa queja, esa Exactamente, murmuración. Lo exactamente. dice en los primeros versículos, lo que pasa es que no puedo ver sin Sí, espejuelos. sí, ahí dice, lo vamos a mostrar, a ver, aquí, eh, así, en hebreo dice así, no, aquí, Uatedaber Miriam, aquí está, esta es la prueba, Uatedaber Miriam, y habló Miriam, también dice y Aarón, pero esto da a entender, ¿por qué? Porque, porque está en singular. Fíjense que no dice en plural, después dice en plural. Fíjense que acá dice Wayomru y hablaron. Acá dice en plural, ¿no? Y hablaron. Pero este verbo está en singular. Wateraber. Y habló Miriam y después dice y Aarón. ¿Qué quiere decir? O sea, es medio, en el español es muy raro decir, y habló Miriam y Aarón. O sea, habló uno, es como decir, y habló Miriam y habló Aarón. Claro que no se pone, no se repite. ¿Se entiende por qué habla en singular, no? Es como si diría, y habló Miriam y habló Aarón en singular, pero no, no se menciona el segundo verbo y se pone en singular primero a Miriam. Porque si no tuviera que haber puesto el verbo y hablaron. En plural Miriam y Aarón, pero por eso se pone Wateraber, Miriam, como diciendo, muy bien hermana, como usted dijo, ella inició. Ahí están las dos causas por la que Aarón inmediatamente hizo Teshuvá, inmediatamente se arrepintió y Hermano, rogó a Moisés. ¿Se entiende? ¿Qué más? mi hermano Gabriel, Sí, adelante, mi hermano. eh, sabemos todos los que estamos aquí que la clave para toda restauración se encuentra en el arrepentimiento. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Aarón? Se dirige primero a Moshe, Mm. ya que la falta, ¿sí? El rumor, la murmuración, ¿sí? La envidia,
ya la falta que habían hecho, ¿sí? Esa falta, ¿sí? Había sido contra él de manera directa y después contra Yahweh de manera indirecta, ¿sí? Moche era su ungido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Que viene el arrepentimiento, ¿sí? Él reconoce lo que hizo y el arrepentimiento sí que hubo. Por eso es por eso es que Aarón se volvió, ¿sí? ¿Sí? Cuando le pidió, por favor, ¿qué es lo que le dice? Aarón le dijo a Moshe, por favor, mi amo, no nos Ujú. cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad, ¿sí? Ahí está el arrepentimiento y de ahí viene la restauración, sí, hacia él, sí. Mientras Exactamente. que de Miriam no hubo eso. Sale. Claro, y en Miriam no se dice nada. Claro, es cierto que Miriam habrá confiado en el sumo sacerdote, que tenía que interceder, pero mm, no hubiera estado de más si Miriam hubiera hecho lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Qué nos enseña, qué le parece a usted que en la actitud de Moisés, qué nos enseña a nosotros hoy? Moisés después va a interceder, ¿no? Porque ahí dice así que Moisés clamó, por favor, te ruego que la sanes. Pero antes de pasar a lo que dice Yahweh, ¿qué le parece que esta actitud de Moisés, el silencio, qué nos enseña a nosotros hoy? Si nos encontramos en la situación de Moisés, y no hace falta, esto va más allá de, no hay que esperar, por ejemplo, que el pastor Mario le hable en contra de él. No hace falta. Esto va más allá del ejemplo, desborda el ejemplo de este caso específico. Esto ya es general. ¿Qué nos enseña cuando hablan contra nosotros? Tu corazón de Moshe, hermano, Claro, pero porque ¿qué, como el qué nos padre enseña? mismo le dice ahí en la palabra que él era muy humilde, o sea, él no tomó en Exacto, cuenta lo que murmuraron en contra de él, o sea, él exacto. era muy humilde, Y él se quedó callado, ¿no? así es. La humildad Y- se demuestra, no es simplemente una cualidad. La humildad se demuestra. Sí, con hechos, como lo demostró él, que Exacto. intercedió por ellos, ante el Padre. Sí, pero antes, a esta actitud de quedarse callado, ¿qué nos enseña a nosotros? Lo mismo, ¿no? Sí, que también debemos de Cuando hacer lo mismo. exacta, porque lo más fácil, la tentación más fácil es pagar con la misma moneda. Y esta es la gran enseñanza de este hombre humilde. Él no se puso a hablar con Yahweh y decirle, mire Yahweh lo que están diciendo mis hermanas. No. Adelante, excelente mi hermana. Primero está Wanda y después la hermana Eva. Amén. Sí, él mantuvo silencio porque por ahí dice un refrán que la verdad no grita, o sea, él se mantuvo en silencio porque él sabía quién era delante del Padre Eterno, pienso yo. Y Exactamente. se quedó tranquilo, o sea, la verdad no grita. Él sabía quién era delante del Padre. Y él esperó, Esa- a veces pues, acá a veces uno se pone
pues como cuando hablan mal de alguna persona, pues a veces la persona cuando no tiene esa madurez, pues no hay humildad, se defiende lo que no tiene que defender. Pero en Moisés vemos ese ejemplo de quedarse en silencio, igual que Yeshua, cuando todos se fueron en Exactamente, contra de él. Él mostró también esa misma cualidad de mantenerse callado. Dice la palabra que fue el cordero que no habló, y es lo mismo que vemos en Moisés, y eso pues nos habla a todos nosotros para pues llegar a esa madurez de tener esa misma actitud. exactamente. Amén. Muy bien, mi hermana, muy bien. Muy buen comentario. Excelente. Adelante, mi hermana Elia. Sí, sí, estaba meditando sobre la palabra que dice que no debemos de pagar mal por mal, ¿no? Y creo que fue lo que hizo Moshe, ¿no? Él intercedió por ella a pesar de lo que había sucedido. Digo, y como decía nuestra hermana, exactamente, nosotros tenemos que tomar el ejemplo, porque también Moshe dijo, ¿no? Que el Padre levantaría un profeta como él, y ahí estaba representando a nuestro Mesías, o sea, quedarnos callados y no buscar defendernos, porque tenemos a alguien que nos defienda. Y como dice también la palabra, que el Padre escuchó lo que yo, el Padre sabemos que siempre escucha, ¿no? Siempre oye, él siempre ve, nada se le escapa, nada se le sale de control, y él ahí está mostrando que él escuchó algo especial o algo particular que murmuraron del siervo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros tener respeto, tener mucho respeto, mucho cuidado con lo que se murmura, con lo que se habla y con lo que se oye también, porque justamente acá estaba leyendo en Proverbios que dice 20:19, que dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, que tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Mucho cuidado con lo que se oye cuando está en chisme de los hermanos, murmuraciones, porque siempre voy a lo mismo. Nosotros vivimos en diferentes lugares, no nos conocemos personalmente, o sea, que todo lo que nos pueden traer de otro hermano son chismes. Entonces, en eso, basándonos en eso, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución de no permitir que esos chismes entren en nuestros corazones, en nuestra mente, porque nosotros realmente todo lo que podemos hacer o saber son murmuraciones, son suposiciones, ¿no? Y haciendo así, nosotros tenemos que tener cuidado porque aunque nosotros sepamos de la vida de nuestros hermanos, la palabra nos enseña que nosotros no debemos de murmurar los unos a los otros. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, cuidándonos diariamente, porque a veces vienen muchos chismes con mucha sutileza, ¿verdad? Con mucha sabiduría, incluso con la palabra también, y así que tenemos que tener cuidado, cuidado, mucho cuidado, no sea que estemos sembrando en nuestros corazones cosas que realmente al Padre les desagrada, ¿verdad? Y también podemos llegar al significado de tener lepra, ¿verdad? Salir fuera del campamento, como lo que le pasó a Miriam, ¿verdad? Que no pudo entrar por 7 días, y de repente también nosotros podemos pensar que está todo bien, que está todo perfecto, que el Padre nos oye, que estamos leyendo la Escritura, cuando nosotros tenemos una lepra espiritual dentro nuestro. Eso tenemos que tener mucha precaución. Bendito sea nuestro Padre. Gracias, hermano Gabriel. Amén. Excelente, excelente comentario, mi hermana Elia. Muchísimas gracias. Tal cual. Adelante, mi hermana María. Hermano, aquí debemos de entender el verso 7, ¿sí? Ese verso 6, el 6 y 7 dice, y él les dijo, tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levante el que usted es un profeta de Yahweh y yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño, no así con mi servidor, dice, no así con mi servidor Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa. Y la Biblia textual, hermano, traduce este verso de la siguiente forma. El verso 7 dice, no así mi siervo Moshe, que es fiel, que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Usted mencionó que la palabra fiel en hebreo es amán, es raíz primaria, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Y ser fiel, ¿sí? ¿Qué significa? Sí, hay varias porciones de la escritura que nos hablan el ser fiel de esa palabra, ¿sí? Y ser fiel es enseñar a otros, ¿sí? A dar, ¿qué? Los primeros pasos.
Ser fiel también, ¿sí? Es permanecer firme, ¿sí? Ser verificado, ser hallado verdadero, ser llevado o alzado por una nodriza. Ser fiel, ¿sí? Es ser fiel de espíritu o de carácter estable, ¿sí? Ser fiel también significa que hago conocer lo que es verdadero, ¿sí? En conclusión, sí, ser fiel es ser hallado en todo tiempo en la verdad, tener un carácter estable para con Elohim, ¿sí? Eso es ser fiel. Y eso es lo que estaba demostrando, ¿sí? Es lo que estaba demostrando Moshe, ¿sí? Sí, esa fidelidad en lo que es lo que acababa de decir quién, ¿sí? Yahweh, que él era, que él era fiel en toda su casa. ¿Sí? Eso, hermano, ¿sí? Al no responder de la misma forma que lo hicieron sus hermanos, ¿sí? Dale, mi hermano. Exactamente, sí, muy bien, mi hermano, y esa palabra es muy, muy profunda, ser genuino, ir por la mano derecha, o sea, ir por lo recto, la rectitud. Eh, ¿Se acuerdan que mencionamos algo de la palabra emuná? Eh, estar por la diestra, esta mano derecha tiene alusión a la diestra de Yahweh, que es el Mesías, como bien dijo la hermana, no responder, no pagar mal por mal. eh, Todo eso está mostrando, ¿no? Está mostrando y que están viendo que esa pasividad de Moshe no significa la pasividad de Moshe que como un hombre humilde, contrariamente a debilidad, significa una fortaleza. Esto es lo que está enseñando, ¿no? Porque Moshe está, sabía controlarse. Si bien no era perfecto, como vimos en el capítulo anterior, dudó, tuvo una duda después de estar sobrecargado, no creyó realmente que Yahweh podía darle de comer por un mes a a todo Israel hasta que le salga por las orejas. Este, pero sí era un hombre que tenía control, que conocía su lugar y que no abusaba, nunca abusó. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de Cora. ¿Y cómo les parece a ustedes que debemos evitar el error de Miriam, específicamente, ¿no? Los emisarios nazarenos hablan mucho del tema de no murmurar. Recuerden a Jacob o Santiago, capítulo 3. Es muy fuerte Santiago con el tema del uso de la lengua, ¿no? Eso que parece fácil, pero es bastante indomable. Ya la hermana ella dijo, la clave es tener cuidado, tener bien conciencia que al prójimo debemos respetar, pero como mostramos aquí, ¿no? ¿Por qué no tuviste temor o respeto? Más, no solamente a Yahweh, no solamente a Moisés, sino a Yahweh. Porque cuando uno comete la sonjara, maledicencia, no solo está, y ojo, cuidado, porque se puede cometer la sonjara incluso divulgando verdades.
cuidado, porque uno puede llegar a pensar que hay que cuidarse de divulgar cosas porque quizás sean cosas falsas, pero incluso verdades no hay que divulgar. Y repito, hay muy pocas, digamos, situaciones donde uno tiene permitido divulgar una información, que es cuando tiene que alertar a alguien de que le hagan un daño. Es la única situación casi eh, que es válido divulgar una información que le llega a uno, pero tiene que estar, bueno, asegurado que sea verdad y todo eso, para tratar de ayudar a la persona que supuestamente va a recibir el daño, entonces uno tiene que hacer el bien, tiene que obrar, tiene que evitar que esa persona le hagan mal si es que le llegó la información de que algo se está planeando, ¿no? Pero si no, a pesar de que sea algo negativo verdadero, uno no tiene que hablar. ¿Por qué? Porque si no se cae en lo que estamos viendo, en el error, en la arrogancia, en creer que uno tiene que ser partícipe de un juicio que no le corresponde. No somos llamados a ser jueces de las personas, eso lo dejó bien en claro Josué, ¿no? Nosotros tenemos que ser jueces, sí, pero de nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, si estamos haciendo bien o no. Y por eso siempre hay que tratar de pensar antes de hablar y mucho más antes de tener que divulgar algo, ¿no? Divulgar o pasar un dato o una información. Hermano, Adelante, mi hermano. aquí me llama la atención, porque a Moshe se le considera fiel, pero también se le considera, este, ¿cómo se llama? Eh, humilde, humilde. Y esas dos palabras en hebreo son muy profundas, hermano. Y- y la palabra tanto Amán como Anab son muy profundas. Esa palabra de humilde, ¿sí? Tiene mucha profundidad, hermano. ¿Qué tipo de humildad, sí, es la que caracteriza a quién? A, a Moshe. Esa humildad en el cual, por ejemplo, él sabe que no tiene que un poder, una capacidad, que él se siente, por ejemplo, limitado, que depende de quién, de Yahweh. Y nuestro Mesías, ¿qué fue lo que dijo nuestro Mesías? ¿Sí? Los mansos, los humildes heredarán la tierra. ¿Sí? Entonces, para mí esas dos características, hermano, de fidelidad, ¿sí? Y de ser fiel y ser humilde, ¿sí? Es una característica, ¿sí? Que nosotros debemos de ver en el que, en nuestro Mesías, ¿no? Y seguir el ejemplo de él, ¿sí? Y esta enseñanza que nos está llevando aquí de la mano es que nos está guiando a nuestro Mesías. Adelante, mi hermano. Muy bien, mi hermano. Excelente comentario. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, no sé si ya comentaron algo sobre lo que voy a decir. Bueno, pude entrar fue ahorita, ¿verdad? Hace poco. Pero Moisés, no sé, él no había cometido ningún pecado porque ya yo, no sé, tal vez sabían que la creación habían dado, se dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y si no les habían dado algunos mandamientos, él no, por casarse no estaba quebrantando ningún mandamiento. Entonces,
Si era lo iban a criticar por su parte carnal, que me dice que era muy humilde, ahí él nos pudiera estar señalando que la parte espiritual de Moshe era superior a su parte carnal, pues tenía más valor. Pienso eso, no sé si eso lo han comentado. Gracias, hermano. No, está muy bien, mi hermano. Muy buen comentario. No hemos comentado eso. Excelente. Y fíjense que para completar, no hay mucho. Acá hay lo que se llama una especie, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, eh, es una especie de recurso literario donde, como una especie de lógica, donde se revierte las premisas. Dice, A, Miriam y Aarón hablan contra Mosé. B, reclamación de igual autoridad profética. Eso es lo que es, porque murmuran y después dicen la clave. El motivo de la murmuración esconde lo principal, que es esto, la reclamación de igual autoridad profética. Luego, Moisés dice que es muy humilde más que todos los hombres. Luego, Yahweh reivindica la autoridad única de Moisés y finalmente vuelve hacia atrás y Miriam, Yahweh habla contra ellos y Miriam es castigada. Estos son, digamos, los argumentos y la clave de todo está en la C. Moisés, Moisés es el más humilde de todos los hombres. Y con lo que ya dijimos, guardó silencio, no pagó con la misma moneda, era el hombre fiel, el hombre que tenía la emuná que Yahweh quiere, ¿no es cierto? Esto es como una especie de recurso literario que se repite mucho en las escrituras. Hay otros ejemplos que en otro momento lo vamos a ver, pero fíjense que Miriam comienza y Miriam termina castigada. ¿Sí? La B, reclaman la igualdad de autoridad y la B, Yahweh dice, no, señor, no son todos iguales. Mosé es el líder. Y todo se sostiene en esa humildad. Por eso, justamente, por esa humildad es que fue escogido como líder. Y no pueden ser igual. Deberían ser igual en cuanto no a autoridad, sino en cuanto a la cualidad espiritual de la humildad. Esto es lo que muestra ahí en este recurso. Y después dice que le dijo, esto es lo que, por qué no fue castigado, porque inmediatamente Aarón hace teshuva, ¿no? Se arrepiente y le ruega que no le cuente el pecado. Además, adelante, mi hermana Wanda. Amén. Sí, estaba pues escuchando, ¿verdad? Lo que está hablando y mirando así este capítulo, que no es un capítulo largo, pero en este capítulo es como un retrato para nosotros de que nos cuidemos, de no caer en esto, ¿verdad? Que está representado en Miriam y Aarón. Hay una canción, yo creo que también se basa en la escritura, que dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y, y eso es lo que podemos ver, como esa humildad del siervo Moisés, pues Yahweh es el que entonces les hace saber a Moisés y a Aarón, cómo entonces ahí Yahweh quien exalta a su siervo por su humildad. Eh, pero también ahí nos refleja en este capítulo la actitud del corazón
de todos ellos, la actitud que había en Miriam, la actitud en Aarón y la actitud de Moisés. En la actitud de Moshe era una actitud de humildad, pero la actitud de Miriam, pues parece que refleja que había una incomodidad en el corazón de ella con relación a su hermano, que ya pues estaba eso en el corazón de ella, que la impulsa a comentárselo a su hermano Aarón. Y ambos pues caen pues en esta falta delante del Creador. Y, y eso es como con nosotros, o sea, nosotros nos tenemos que cuidar qué actitud nosotros hay en el corazón de nosotros hacia las personas que pues que tienen, que son especiales para el Eterno. Y es como un llamado a que guardemos nuestro corazón, a que si tenemos esa incomodidad, vayamos delante del Padre Eterno, no a comentarlo con otra persona. Aarón, pues, cuando escuchó la voz de Yahweh al hablarle, inmediatamente ahí él reconoció la falta. Miriam, pues, no dice, ¿verdad? Nada. Simplemente, pues, que entonces ella, pues, cargó con el castigo y tuvo que ser apartada para que entonces ahí ella entrara en un proceso con el Eterno y trabajar esa actitud del corazón. Y eso nos habla a nosotros hoy en día. O sea, esto es un retrato, no es solamente un relato de lo que pasó, de que Miriam y su hermano murmuraron y Yahweh la castigó, sino que esto es un capítulo pequeño, pero bien, como bien a lo profundo del corazón de nuestras actitudes delante de Yahweh, que Él las oye y las mira. Y se refleja después en la carta de lo que conocemos como Santiago. Ese es mi comentario. Amén. muy bien, mi hermana. Y dijo algo clave, la diferencia con Aarón. Miriam necesitaba ese apartamiento, porque a veces usted también, mi hermana, dijo algo muy importante. A veces de la boca para afuera uno se arrepiente, pero lo principal es el corazón. Recuerden el capítulo 51 de Salmo. El verdadero sacrificio es el corazón arrepentido y humillar, porque no alcanza con decir muchas veces que uno se arrepiente de palabras. Perdón, 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 perdóname. Pero ¿hay realmente sinceridad en el corazón? Aquí, muy probablemente que quizás no está escrito, pero puede ser que Miriam haya pedido perdón. Pero, ¿por qué fue apartada? ¿Por qué mm, necesitaba? Yahweh es justo. Incluso eso se ve ahora, ¿no? Eso que muy bien dijo la hermana. Así que Moisés clamó, intercedió, por favor, Elohim, te ruego que la sanes. El na, refa, na, la. O sea, por favor, te ruego, por favor, que la sanes. Refa, acá está la palabra de Rafa. Pero acá prueba también otra pregunta que había quedado, es ¿por qué el castigo se hizo inmediatamente? ¿Mm? Yahweh expone, reivindica la autoridad y chácate, castigo. No hubo ningún, digamos, periodo, no, inmediatamente castigo. ¿Mm? Acá hay varias cosas. Primero, la
relación que agrava, la relación de hermanos, era Miriam, no era cualquier mujer, era Miriam, era considerada una profetisa. eh, y eso agravaba el error. Pero después también muestra, además de ese error contra su hermano de sangre, el tema es contra Yahweh. Y le dice, si tu padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y luego la dejen volver. Esta frase es un poco difícil, pero hay que ponerla en contexto. Cuando un hijo, hija o hijo, cometía un error, era algo simbólico escupir. Escupir el padre era como una especie de avergonzamiento, de avergonzar, ¿no? De mostrar eh, esa, como decir, tremenda falta de respeto. No es como hoy en día que ustedes ven cómo los hijos que pasan faltando el respeto a sus padres. No, antes había la autoridad, sobre todo el padre, era una autoridad grande, era la cabeza del hogar, era alguien a que había de respetar. Incluso, sí, como dice tú, Ben, no hay nada, no hay recato, no hay respeto. Antes, por ejemplo, no sé, quizás ustedes le contaban sus abuelos, sus bisabuelos, eh, no se le discutía, se esperaba, por ejemplo, cuando se iban a comer hasta que no se sentaba el padre, no se sentaba nadie, o a veces hasta hablar, y a veces no se le decía papá, sino se le decía señor. Antes era distinto, ¿no? Ahora cambió, como que casi se dio vuelta y el plato, ¿no? La moneda, casi que tienen que respetar los padres a los hijos. Increíble, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, eso significa eso, es avergonzar al padre. Se demostraba de esa manera, ¿no? Como un escupitazo, y era eh, una gravedad, una señal gravedad. Se muestra acá como una metáfora, ¿no? Es como si Yahweh le escupiera. En realidad, la escupida es justamente la zarat. Entre comillas, la escupida es la zarat. Entonces, quien tenía zarat en esa época, ¿se acuerdan lo que estudiamos ¿se acuerdan lo que estudiamos, los que pudieron estar en Levítico 13 y 14? Quien tenía esa edad tenía que gritar, impuro, impuro, y taparse la boca y salir del campamento. Era la señal de esa enfermedad o esa afección, era una vergüenza, porque había pecado contra Yahweh, contra el Padre Todopoderoso. Entonces, y acá la vergüenza también era máxima, porque ni más ni menos que la hermana de Moisés. Sí, como dice el hermano Ben, les hablaban de usted, exactamente se decía usted, no había igualdad, sí, no de vos o a tú, había un respeto. Algunas familias acostumbraban, así es, se besaban la mano, sí, sí. No, no, era un respeto a la autoridad grandísima, muy distinta, y así también se demostraba de esa manera. En ese tiempo se demostraba de esa manera. No, hoy en día no, no, que un padre culpa a un hijo o a una madre no significa nada, ¿no? Cambiaron los tiempos y la cultura.
es otra cosa. Pero bueno, eh, tenía que ser echada porque Yahweh conoce los corazones y no hay ninguna duda, no hay que dudar de que si necesitó estar 7 días, hasta que recuerden que 7 días era mínimo, no había, recuerden que los que estudiaron el libro Levítico, 7 días era lo mínimo. Entonces, al terminar los 7 días, se revisaba la afección y si desaparecía la afección, entonces podía volver a entrar al campamento. Pero si no, iba otros 7 días más hasta que, y eso estaba relacionado con la verdadera, el verdadero arrepentimiento del corazón, tener ese corazón afligido y humillado y hacer esa teshuva, ¿no? Ese arrepentimiento. Entonces, sacaron a Miriam del campamento por 7 días y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se volvió Miriam, ¿no? Después de eso, el pueblo salió de Hatzeroth y acampó en el desierto de Parán. Ahí lo que queda simplemente es ver, como dijo la hermana, ¿no? Creo que había una hermana que mencionó, dice, el campamento esperó, o sea, no se movió hasta que sanara. Dejan claro que ya fue, claro. Pero también muestra un poco el pueblo, además no podía moverse. ¿Por qué no se movió? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se movió? ¿Por qué dice ahí que no reanudó la marcha? Lo hemos estudiado hace poquito. ¿Por qué el pueblo no podía moverse? ¿Será que solamente esperaba hasta que Miriam sanaba? ¿O qué otra cosa más? ¿Se acuerdan? ¿Por cuándo se movía el pueblo? Hace poquito estudiamos cuándo el pueblo podía moverse. Cuando la nube se movía, Gabriel. Exactamente. Acá la verdadera causa de que por qué no se movía no era que hasta que Miriam se sanara, sino hasta la señal de la nube. Y obviamente, ¿qué quiere decir? Si el pueblo reanudó su marcha cuando Miriam entró, significa que Miriam humilló su corazón, se arrepintió y se sanó. Y por supuesto, lo que está implícito es que la nube señaló, señaló para retomar la marcha. Lo que pasa es que está implícito y no hay que Ujú. olvidar nunca que no es porque Miriam se sanó y volvió a entrar. En realidad la principal es la señal. Así que hay mucho más para decir, pero vamos a tener otras oportunidades para seguir hablando del tema. No es el único lugar. Y, y bueno, fíjense que con menos tiempo hemos podido abarcar toda la parasha, porque es corta y creo que, no sé, de manera milagrosa también hemos podido participaron y muy bien, y se abarcó lo principal, lo que muestra Moshe, cómo hay que actuar, con qué fe hay que actuar, la clave es la humildad y también el hecho de evitar ese, ese, ese error que es tan fácil de cometer, porque eh, parece fácil de evitar, pero no. Cuando uno es invitado, fíjense cómo Moscarón, el sumo sacerdote, el que debió haber dicho, Miriam, alto, ¿qué es lo que estás haciendo? Debió haberla frenado, debió haberle dicho,
basta, estás hablando mal de tu hermano. El sumo sacerdote Aarón tropezó y es el poder que tiene la invitación a hacer la sonara. Por eso hay que aprender y también hay que prepararse, sobre todo con la oración, pidiéndole siempre, no confiar en uno mismo, no decir, no, no, yo ya sé que las sonara están mal, cuando tenga la oportunidad no lo voy a hacer. Ajá, Aarón cayó, por eso el apóstol Saúl dirá, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y ese mirar que no caiga, ¿cómo se cumple? Mirar que no caiga. Eso es clave. Eso es mirar que para no caer se necesita no confiar en sus propias firmeza o creencia de que uno está firme, sino buscar a Yahweh que lo fortalezca en todo, no solamente en la posibilidad de la Shonjará, en la posibilidad también de no pagar con la misma, de no vengarse, de, de no tener rencor, de, de no, no solamente evitar la Shonjará, sino de controlar ese músculo como tan chiquito y tan indomable que es la lengua, por ejemplo, para no responder de manera agraviante, ¿no? Cuando uno es provocado. Todo eso no se logra solamente con aprender que está mal. Hay que prepararse con el escudo de la oración. Adelante, mi hermana Elia. Sí, hermano Gabriel, gracias. Estaba pensando sobre cuando estudiamos sobre la lepra, ¿no? Y cómo representa todo lo que trae esa enfermedad. Como el contagio, ¿no? Cómo contagiaba la casa, cómo contagiaba todo lo que había, las Ujú. pieles, los cueros, todo eso, ¿no? Entonces, digo, llevándolo a la vida nuestra, ¿no? O hablando de la Yonjará, ¿no? Lo importante que es cuidar nuestra lengua, porque eso contagia, como dice el libro de Jacob, ¿no? De Santiago, contagia toda la rueda de la creación. Todo nuestro ser es contagiado, inflamado por ese, ¿no? Ese fuego que arde, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos y amados. Muchísimo cuidado, hermanos, porque nuestra lengua es muy ligera para hablar cosas y de repente hasta cosas que no sabemos y no entendemos. Y nuestra carne le agrada escuchar los chismes, ¿no? Los cuentos y todas esas historias que inventamos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermano, no sea que seamos inflamados por ese fuego, ¿no? Entonces tenemos que tener precaución. Preferible que arda en nuestro corazón el espíritu de santidad y que nos limpie todas esas inmundicias que trae, que muchas veces prestamos atención a escuchar chismes, hermanos, por favor, guarden sus oídos, tengan cuidado, prepárense, límpiense, purifiquen sus oídos, su mente, sus corazones, todos unidos, hermanos, en oración, orando los unos por los otros. No busquemos defectos porque el Padre no nos puso de jueces de nadie, hermano, porque con la vara que medimos vamos a ser medidos. Tengamos cuidado, hermanos queridos. Se le digo con todo el amor de nuestro bendito Creador y Padre maravilloso. Tengamos cuidado con nuestra lengua, hermano, y nuestros oídos. ¿Qué escuchamos, hermanos? ¿Qué escuchamos? No prestemos atención. Escuchemos la voz de nuestro Padre. Escuchemos la palabra de nuestro Padre, que eso es lo que nos edifica y nos fortalece para seguir adelante. Gracias, hermano Gabriel. Así es, mi hermana. Sí, eso. Y había, para cerrar, creo que había como una especie de cuentito cortísimo, rabínico. No me acuerdo qué elemento era, pero vino un rabino y le dijo a su alumno, como que le dio una especie, no sé si tú, ven, te acuerdas mejor que yo, pero creo que era que un saco de plumas, si no me equivoco, Sí, ¿no? una almohada que Sí, la abriera, la soltara las plumas, le exacto. dijo, ahora recoge todas las plumas. Le dijo, pues es algo Así es, imposible. Dice, pues es imposible. lo mismo cuando haces tú el hablar mal. La palabra, exactamente. Cuando uno ya suelta la palabra, imposible recoger, es decir, quiere decir, ¿cómo arreglar?
el daño que puede producir, sobre todo a dignidad, dignidades de las personas. Esto es algo que no se puede volver atrás. Eso es lo que significa ese cuentito, sí. Gracias, mi hermano Ben, por recordarlo. Creo que tenía que ver con plumas, sí, parecía. Así que ahí está la enseñanza y como es, y repetimos, es algo no confiar en nuestra propia fuerza ni firmeza, porque si no nos preparamos, la mente es frágil, la lengua es frágil porque en realidad la lengua no tiene vida propia, sino que está atada al pensamiento y el pensamiento es el que es frágil y que inmediatamente se transforma en palabras. Y una vez que se suelta y para dañar y hacer maledicencia o calumnia, ya no se puede volver atrás. Así que hay que orar mucho Hermano, por eso, por fortalecerse. Adelante, mi hermano. Santiago 4, 10, 11 y 12. No sé si lo Ajá. quiere poner. Sí, sí, vamos a ponerlo para hacer. Así. Santiago, ya para terminar, hermanito. Ujú. Hemos abarcado milagrosamente todo. No era Gracias al Padre bendito. muy largo. Cuatro. 4, eh, 10, 11 y 12. ujú, Mira lo que dice. Dice, humíllense delante de Yahweh y Él los exaltará. ujú. Y después, ¿qué sigue? Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o Ahí juzga a está su claro. hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Ahí está. Dice, hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú? Dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Ahí está. Lo que estaba ¿Entiendes? haciendo Miriam. Así es lo que estaba haciendo Miriam, Exactamente. Por hermanito. eso estamos llamados, excelente la cita para culminar o coronar la enseñanza, que lo que hay que ser juez es de uno mismo. Uno tiene que, eso es lo que significa la oración en hebreo, por decir, la tefilá, la plegaria, no se trata de comunicarse con Yahweh y pedirle, pedirle, pedirle. No, tefilá es juzgarse, autojuzgarse. Ese es el juzgamiento que quiere Yahweh, de analizar qué hacemos, cómo obramos y qué decimos, o si lo, qué vamos a decir, si nos invitan a decir algo, así. Todo eso es el juicio de uno mismo, para evitar hablar mal de la Torá y juzgar contra la Torá. Y también faltarle el respeto al único juez, que diría, bueno, excelente, mis hermanos. Así que, bueno, creo que hemos abarcado toda la parasha y estamos en Todo, condiciones de todo, seguir. todo lindo, la verdad que hermoso. Estuvo muy bonito, está muy bonita la parasha esta. Gracias, mi hermano Así es, mi hermano. Gabriel, por haber tomado esa decisión. Adelante. Ya hubiéramos Muchas podido gracias a ustedes, mi hermano. a la sala, mi hermano. Gracias. Adelante, mi hermano, ven, si es tan amable. Amén. Vamos a orar, hermanos, en posición de reverencia ante nuestro Padre. Amantísimo Padre Celestial, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo. Una vez más, Padre, elevamos una plegaria a ti en agradecimiento por este día de Shabbat que ha concluido, Padre, ya ha oscurecido, y tú nos has llenado de grandes bendiciones, de alimento espiritual, así nos hemos regocijado, nos hemos deleitado en este tu día santo, Padre, como tú nos provees cada Shabbat. Te pedimos, Padre, que en esta nueva jornada de este nuevo día, de esta nueva semana,
tú nos acompañes, extiendas tu mano protectora, Padre, sobre todo nosotros, sobre tu pueblo Israel, que nos ayude, nos bendigas, Padre, y que nos permitas seguir por esta senda, Padre. Danos entendimiento, discernimiento para seguir tus caminos, Padre, y que cada día nos superemos y seamos mejores, Padre, entendiendo toda tu voluntad, Padre, todas estas enseñanzas que son para nuestro mejoramiento espiritual y personal. Te pedimos, Padre, que ayudes a todos aquellos quienes viven en adversidad. Te pedimos por los enfermos, Padre, tú restaures su salud. Todos aquellos quienes padecen tribulación, Padre, sobre todo en estos tiempos que estamos viendo lo que ocurre de tanta violencia en el mundo, Padre. Pero sabemos que esa es, si tú lo permites, Padre, es porque tú tienes alguna razón y tú lo tienes todo bajo tu control, Padre. Por lo cual nosotros simplemente nos doblegamos ante tu voluntad, Padre, y aceptamos lo que ha de venir, Padre. Te pedimos por tu pueblo Israel, haya paz en Jerusalén, los libres de las chances enemigos, Padre, y que los gobernantes de este mundo, Padre, tú los manipules los manejes de una manera que no cause tanto daño a la gente, Padre. Pero sabemos que solamente ese gobernante perfecto que es nuestro Mashiach Yahoshua, que tú lo llamarás en el momento adecuado, Padre, es quien puede poner ese orden. Mientras tanto, Padre, te pedimos que nos guardes, nos libres de cualquier situación de este tipo, que nos perdones, Padre, por todas nuestras faltas que podamos tener, que no nos veas conforme a esta condición humana, sino conforme a tu gran misericordia. Una vez más, gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones, y permítenos seguir Shabbat tras Shabbat, festividad tras festividad, en este camino de esta fe, Padre, y sigue levantando maestros y obreros que lleven tu palabra, Padre, para que se levante más gente y que te conozca, que vuelvan a tus caminos. Padre bendito, sabes que somos cortos en pensamiento, en palabra, pero tú escudriñas hasta nuestro último cabello, Padre. Si algo escapa de mi pensamiento, te rogamos, Padre, que tú lo consideres todo. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Mashiach Yahoshua. Y por medio de él también te damos la honra, la gloria, la alabanza. Amén. Amén y amén. 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 Amén, amén, hermano. Amén, aleluya, bendito sea nuestro Abba. Amén. Shalom, hermanos, bendecida semana para todos. Aleluya. Para concluir, leemos Zacarías 14:9. Amén. Y será Yahweh rey, por rey sobre toda la tierra, y en ese día Yahweh será uno, y su nombre será uno. Y ahora en forma cantada, el Bayón Jahu. Bayom Hahu, Bayom Hahu, Yeh Yahweh Echad, Ushemo, Ushemo, Ushemo Echad. En ese día Yahweh será único y su nombre será único. Si el Padre nos lo permite, esperamos la próxima semana, igual en estas reuniones del estudio de la Torah.
Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom, hermano.